fueron conocidos como fanáticos de la muerte, pero... Ay, qué pendejo no es aquí, a la verga, güey. Ir por algo más allá de aquella isla del sol naciente es algo que ya estamos viendo en los personajes a lo largo de la obra. Más allá de eso se encuentra la élite del mundo, toda clase de boxeadores, desde diferentes estilos de combate hasta estrategias, hombres de complexiones muy diferentes unos de otros, pero en realidad nada de eso importa porque al final todos vamos a saber que es un mexicano. Ricardo Martínez, el libra por libra indiscutido es mexicano. Alfredo Jiménez, Alfredo González, oponente que tuvo dos de las mejores peleas de esta obra, es mexicano. Sendo le ha ganado como a 5 mexicanos. Mashiva está peleando en estos momentos contra un mexicano. Yo soy mexicano, ¿qué pedo? ¿Por qué hay tantos mexicanos? ¿Por qué no otros países como Estados Unidos o algún otro país de Latinoamérica? ¿Por qué el autor se enfoca tantísimo en los mexicanos? La respuesta en sí podría ser algo obvio a primera vista, y la verdad es que un mexicano delante de un japonés es simple y sencillamente garantía de espectáculo. Por su parte, México es un país muy comercial en todo aspecto posible, en todo, hasta en lo malo. Y en el boxeo, México es la segunda mayor cuna de campeones a nivel mundial. Esto no es algo que el autor quiere, esto es algo que ya está escrito en los libros de historia. Los mexicanos hemos dominado por años y décadas las categorías más pequeñas. Rubén El Púas Olivares es considerado como el mejor peso gallo de todos los tiempos. Y el boxeo de estilo mexicano es algo tan comercial que boxeadores como Gennady Golovkin intentaron vender su imagen bajo este mismo estilo. Podríamos decir que hay tantos mexicanos solo por esta misma razón. Pero yo me voy por otro lado. Y la razón del por qué mete a tanto mexicano en esta obra es simple y sencillamente que los protagonistas son japoneses. Y un mexicano delante de un japonés es garantía de espectáculo. Aunque no lo parezca, muchos países cuentan con un estilo de cómo entrenar a sus boxeadores. Por ejemplo, en las Filipinas, de un momento para acá, casi todos los boxeadores que salen de ahí suelen ser zurdos. Actualmente hay docenas de boxeadores filipinos y todos cumplen con esto, son zurdos. Igualmente Antonio Guevara es zurdo y no se inspiraron en Manny Pacquiao, se están inspirando en que varios boxeadores de las Filipinas son zurdos. Se puede acreditar esto a Manny Pacquiao, pero güey, ¿por qué estoy explicando esto? En Cuba se entrena en base al lema del boxeo, golpear sin ser golpeado, y de igual modo existe el boxeo de estilo mexicano, constando primordialmente por el uso clave de la izquierda como la llave a un número casi infinito de combinaciones, en forma de recto, de gancho curvo, yendo a la zona hepática o en forma de upper, en forma de jab, sea cual sea, la izquierda es muy fundamental en el boxeo mexicano. De igual manera, el boxeador mexicano no suele esquivar con desplazamientos como lo harían los boxeadores, por ejemplo, estadounidenses, sino lo hacemos con la cintura para evitar perder terreno ofensivo. Y tal y como había dicho, ese estilo no solamente puede ser muy efectivo para boxeadores agresivos, sino que también es demasiado comercial. No solamente Gennady Golovkin, docenas de otros boxeadores han intentado venderse bajo este estilo de una u otra manera. México es pieza fundamental para el pugilismo, pero la verdadera motivación del autor a introducir a tanto boxeador mexicano es por el lugar de donde viene Ippo, Sendo, Mashiva y todos los demás. Ellos son japoneses. Es ahí donde reside la magia de enfrentar el boxeo de estilo mexicano con el boxeo de estilo japonés. Como ya he mencionado un par de veces en este canal, el boxeo de estilo japonés se caracteriza por una simple cosa y nada más. Pero solo eso ha servido para posicionar a Japón como uno de los países con más campeones mundiales en su haber. Algo llamado por ellos mismos como Yamato Damashi. Pero esta mítica frase se llevó al límite en la Segunda Guerra Mundial. Fueron conocidos como fanáticos de la muerte, pero la verdadera historia tras los soldados kamikaze es realmente algo tétrico. Tras un cuestionario de una simple pregunta de sí o no, en donde si se negaba, las consecuencias caerían sobre la familia de los soldados, que no solamente eran de entre 17 y 24 años de edad, la mayoría estudiantes universitarios, sino además de que fueron enlistados no bajo su voluntad propia. Además de esto, el Japón imperial solía meter a la cabeza de los jóvenes fuertes ideas de patriotismo extremo, entrenándolos mental y físicamente para morir por una bandera.
donde al final de todos estos discursos, los oradores finalizaban pidiéndole a los jóvenes que quienes deseaban darle la espalda a su país lo hicieran con total libertad. Pero imagínate, al estar en un salón repleto de tus demás compañeros, la presión significaba demasiado y la traición era tomada como un acto bochornoso de cobardía, que realmente nadie podía negarse a esto. Luego de esto, los soldados eran entrenados bajo el lema del jefe de la primera flota: aquella nobleza de espíritu sería suficiente para salvar al Japón. Según los testimonios recogidos, los entrenamientos llegaban a ser casi inhumanos, desde brutales palizas que dejaban a los soldados con un rostro irreconocible, no limitándose únicamente a los golpes o a las patadas, sino el uso de más objetos, hasta dejarlos expuestos a temperaturas extremas. Para luego entrenamientos más avanzados, en lugar de enseñarles a matar al enemigo, lo que ellos le enseñaban en realidad eran a suicidarse en caso de ser necesario. Ellos pensaban que siendo sometidos a esos castigos fortalecerían al máximo ese espíritu de lucha que yacía en su interior. Pero no solo tuvo el efecto contrario, sino que este sentimiento de extremo patriotismo y sobre todo el del honor es una mentalidad que el nipón sigue arrastrando hasta el día de hoy. No por nada, una de las causas de muerte más comunes en el japonés hasta el día de hoy es el exceso de trabajo. Pero esto no es culpa de ellos, sino de una mentalidad que se les inculcó a los soldados desde el Japón imperial y que fue siendo transmitida de generación en generación hasta el día actual. Y si miramos la hora, podemos asociar estos rasgos perfectamente en el niño. Ese aterrador espíritu combativo, el jamás rendirse, el jamás retroceder, el no tomar ni siquiera un solo día de descanso y por sobre todas las cosas, el darlo todo en el ring, darlo todo hasta que no tenga nada más. Siendo un guiño aterrador que podemos asociar a estos soldados quienes eran forzados a morir por una bandera. Es por esto que digo que lo de Ippo va más allá de simplemente determinación o espíritu de lucha. Él tiene la mentalidad de un kamikaze, pero en un país al otro lado del mundo también se está forjando un espíritu combativo, capaz de rivalizar al pequeño país del sol naciente. Un país que se coló casi por suerte y que ahora goza como cuna de campeones. México. México era un país casi por completo ajeno a las guerras. Bueno, al menos a las mundiales. Además de que México ya tenía cosas por las cuales preocuparse como para estar pendiente de todo lo demás que estaba pasando. Pero la mentalidad del mexicano, al igual que la del japonés, fue fundamental para el crecimiento boxístico. La diferencia radica en el cómo de las cosas, puesto que los kamikazes fueron reclutados y entrenados casi por la fuerza. El detonante de México fue uno: la necesidad. Al igual que varios países latinos, hay varios sectores en el país de México donde se sufre de una pobreza extrema, y el boxeo vino como esa única ventana de oportunidad para destacar, porque como bien se sabe, en México no se vive, se sobrevive, y esta era la única ventana para la supervivencia. Todos saben que Julio César Chávez es uno de los mejores boxeadores que ha dado este país, sin embargo pocos saben que este hombre tenía que vivir en los vagones de un tren. Guadalupe Pintor vivía en la pobreza y tuvo una relación tan extremadamente violenta con su padre que se vio en la forzosa necesidad de arreglárselas por sí mismo en la calle. La historia de Jorge el Travieso Arce es una de las más desgarradoras que podrías oír alguna vez, intentando cruzar la frontera una y otra y docenas de veces más para cumplir la promesa que le hizo su padre de convertirse en el campeón del mundo si éste no perdía la vida. José Mantequilla Nápoles, un boxeador cubano que tuvo que huir de su país para ver una oportunidad en el país tricolor. Todos te cuentan con los ojos brillando acerca del estilo mexicano, del golpeo al cuerpo, del no retroceder, del buscar la pelea. Pero dime cuántos te han dicho que el verdadero origen del estilo mexicano nace tras la necesidad. Es por esto el estilo tan feroz que se tiene al momento de tomar la ofensiva. Al fin y al cabo, en aquel entonces perder una bolsa importante en un combate es como si te arrancara el pan de la boca. Es por esto mismo que nació esa agresividad que tanto caracteriza al estilo mexicano. Además de esto, lo que terminó de llevar el boxeo mexicano al estrellato es la mentalidad que se nos ha inculcado hasta el día de hoy a todos nosotros. La de tener, como decimos en mi México lindo y querido, huevos. Mostrar esa gallardía, ese valor, ese coraje. El no rendirse, el no retroceder, o como decimos aquí, el no rajarse. No le rehuimos a nada por un simple tema de orgullo. Incluso ya sabemos que no tenemos ni la más mínima oportunidad de ganar,
Vamos a intentarlo hasta donde nos dé por esto mismo, porque se nos ha inculcado la mentalidad de no rajarnos. Por esto mismo es que hemos visto a tantos mexicanos seguir en el combate aún con cortes, con fracturas. Cualquiera que no sea de México llamaría a esto algo como necedad o terquedad, pero aquí, eso es tener huevos. Alfredo González es el máximo exponente de esto mismo. Se nos retrata como un niño vago, líder de una pandillita de buscapleitos, el cual se une al boxeo tras la necesidad de sobrevivir. Él jamás le rehuyó a Ricardo, todo lo contrario, fue y hasta lo buscó y lo encontró. Jamás le rehuyó a Hippo, incluso cuando este quería frenarse. En ningún momento retrocedió ante Sendo, a pesar de que todo su cuerpo estaba gritando que no era una buena idea. Alfredo González, para mí al menos, es en Hajime no Ippo el máximo exponente del boxeo mexicano en esta obra. Sí, incluso más que tú, cabrón. Y es un personaje increíblemente fundamental para esta obra. Sin Alfredo González quizás sí se hubiera podido llevar esa trama, pero sin este personaje definitivamente no hubiera sido lo mismo. Y ahora que conocemos los dos estilos de boxeo, el mexicano y el japonés, creo que ya se entiende mejor, ¿no? El por qué el autor continúa metiendo a tanto boxeador mexicano. Pues cuando ves a un mexicano delante de un japonés, es garantía de espectáculo. México ha tenido varios rivales a lo largo de la historia boxísticamente hablando, Estados Unidos, Nicaragua o Puerto Rico, pero pocos se fijan en esta rivalidad que da para tanto, y que Morikawa se ha encargado de plasmar en esta obra que un mexicano delante de un nipón es garantía total de espectáculo. Y esto es debido a que las mentalidades de ambas culturas chocan en una explosión increíblemente vistosa. El Yamato Damashi del kamikaze nipón, en contraposición de no rajarse del guerrero azteca. Me he topado con gente que le encantan las peleas que disputó Alfredo González en contra de Hippo y Sendo. Y la magia del por qué son tan buenas es porque Alfredo era un mexicano, en contra de Sendo e Hippo, que son japoneses. Los boxeadores japoneses son increíblemente respetados, pues pararte delante de un mexicano al intercambio es algo que simboliza respeto a nuestra cultura por el hecho de no rajarse. Lo mismo va para Japón. Los japoneses suelen ser increíblemente respetuosos por naturaleza, pero ellos sienten un respeto y admiración legítimos por los púgiles mexicanos. Después de todo, ellos interpretan nuestro no rajarnos como su Yamato Damashi, la máxima expresión de respeto nipona. La misma historia se ha encargado de decirnos que estos dos países boxísticamente hablando son la sinergia perfecta. Se acoplan de manera tan increíblemente bien. El año de 1967, en el combate entre José Medel y el legendario boxeador Fighting Harada, fue posiblemente el pistoletazo de salida de esta épica rivalidad hasta el día de hoy. El país del sol naciente y el país del sol azteca han dado peleas de un nivel simple y sencillamente tan grandes que son como sacados de una película. Es por esta razón que hay tantos mexicanos en esta obra, pues tienes a un azteca delante de un kamikaze, tienes a alguien que no se raja delante de alguien con la mentalidad del Yamato Damashi, tienes a un mexicano delante de un japonés, y esto es garantía de espectáculo. This is eternity. Y esto sería todo por el domingo de hoy. A la verga, güey, no mames, güey. Tengo seca la pinche garganta, güey. Ya me chupé todo un garrafón de agua, güey. Sigo con la garganta seca, mamón, a la verga, güey. Y está cortito el pinche guión, güey. Fueron como 4 páginas a la verga. Siento que va a quedar
todavía peor de afónico, güey. Pero bueno, eso es todo por el domingo de hoy y puedes dejarme en los comentarios tu opinión acerca de esta rivalidad o tu pelea favorita, o bien sugerencias para videos. Puedes seguirme en Twitter como @king_kovalev. Eso es todo, yo me despido hasta el domingo de hoy. ¿Qué pedo? Me despido hasta el domingo siguiente. Estamos subiendo video casi todos los domingos, casi todos, casi. Y sobres.